todos comandos que admite el protocolo, y en este caso vamos a adicionar uno que es el POST, que también es, junto con el GET, es uno de los más usados, y que generalmente se utiliza para mandar información, ya sea completar un formulario. Cuando posteamos un formulario, llenamos un formulario, apretamos el botón de enviar o el submit, y eso generalmente genera una llamada de tipo post. Estamos posteando información a un servidor remoto. Entonces, yo tengo acá mi URL, acá están mis credenciales, y acá vamos a mandar esa URL los datos que están acá, de credenciales. Y esto también depende mucho del servidor, esto no es genérico. El servidor, para autenticar, me está esperando la variable username y password. En otro podría haber sido user y pass, porque así lo definieron los programadores. Así que tampoco es un estándar. Todo eso lo podemos sacar espiando la página. Cuando miramos el formulario donde pide usuario y contraseña, botón derecho, miramos el código fuente y podemos averiguar ese tipo de cosas. Pero bueno, acá yo salteé algo importante, que es, vamos a crear, muy parecido a lo que veníamos haciendo, pero lo que armamos primero acá es una sesión, que es básicamente establecer un contexto de diálogo donde va a haber varias interacciones con un servidor. Entonces, esto permite que cuando yo hago el posteo, el servidor me va a devolver cierta información. Supongamos que yo me logueo correctamente, mis credenciales están bien. El servidor me va a mandar información a mí, que básicamente es lo que hoy le llamamos un token. Se le llama token a muchas cosas, pero en este contexto estamos hablando de una especie de código de autorización temporal que me lo guardo en el browser, y después las sucesivas interacciones, yo tengo que mandar ese token de autorización para decir, che, yo soy el que se logueó recién y el que venía, que inició la conversación, que me diste tal token, y bueno, yo soy el mismo de antes, y ahora te voy a pedir en esta página protegida, porque está detrás de un login, tráeme esa página y la voy a tratar como hicimos antes. La cargamos en Beautiful Soup y la parseamos y navegamos la página. Bueno, ¿y por qué lo de la sesión? De nuevo, porque me establece un contexto donde todas las interacciones que voy a hacer con request, con esta librería, van a mantener esas cookies, esos tokens, los van a mantener guardados para en las próximas interacciones. Entonces, se me manda una cookie, después eso después viaja, ahora lo vamos a ver en un gráfico acá. Esto es típicamente una conversación en una sesión, porque si no serían todas llamadas a un servidor desconectadas entre sí. A ver, aguárdenme, que en la forma que estoy viendo el Notion no me permite ampliar las imágenes, así que me voy a lo voy a abrir como página. Acá. Bueno, ahora supongo que se ve bien. Entonces, esto de la sesión permite que haya un ida y vuelta, como decía, donde se va a reenviar cierta información, que en este caso sería nuestra cookie o token de sesión, para seguir identificándonos en el resto de las peticiones que se hagan posteriormente. Entonces, primero
mandamos usuario y contraseña, suponiendo que las credenciales están correctas, se crea una sesión del lado del servidor en una base de datos. Puede estar en memoria, puede estar almacenado en una base. Muchas veces se usa la conocida base Redis para ese tipo de cosas. Y me devuelve esa cookie, que es esta galletita, así se le llamó a un mecanismo para que los servidores le puedan mandar al browser eh, información para que el browser la pueda mantener. Hay cookies que se mantienen en el tiempo y otras que son volátiles, se termina la sesión y se termina esa cookie. Eh, Así que, bueno, lo que viene ahí adentro de esa cookie también no hay un estándar en particular, sino que también hay un acuerdo entre la aplicación y del lado del browser y el servidor. Bien, así que después cuando hacemos la segunda petición, mandamos esa cookie y el servidor ya nos reconoce como el que venía conversando desde antes. Si no, serían, como dije antes, interacciones totalmente independientes. Bueno, entonces, ¿por qué también esto tiene un sentido desde el punto de vista de la seguridad? Siempre que nosotros mandamos una credencial, usuario, contraseña a través de la red, si bien debería ser a una página que esté encriptando la información, entonces podemos decir que esa información más o menos viaja segura, eh, siempre se trata de evitar el hecho de mandar la usuario y contraseña la menor cantidad de veces posible, porque es lo más sensible, es lo que a mí me permite, si fuera un atacante, obtener esas credenciales y en el futuro volver a entrar a la página todas las veces que yo quiera, hasta que no se expire la contraseña o la cambie. Entonces la información acá más preciada es usuario y contraseña. Eh, Entonces, bueno, se manda, es inevitable, una vez se lo tengo que mandar, pero después a partir de ahí empieza a viajar ese token y ahí ya no necesito volver a mandar usuario y contraseña. Y el token, si bien también es información que va encriptada, pero tiene un periodo de vida corto. Entonces, y además tiene una serie de chequeos y ahí va contenido también desde qué IP, por ejemplo, se generó. eh, la petición, el cliente, en qué IP está. Entonces, si alguien escuchó ese token y se lo lleva y dice, bueno, yo voy a hacer, no sé, lo que llama un repli attack, agarro eso y lo quiero reproducir, porque ahora ese token me sirve a mí para dialogar contra el servidor, porque ya lo reconoce el server. eh, bueno, no es tan sencillo, porque primero porque expira, además tiene controles de qué IP fue generado. Bueno, se complica mucho más para un atacante eh, a partir de solamente escuchar ese token, volver a interactuar con el servidor. Y si así fuera, que, bueno, se comprometió el token y algún atacante lo puede usar, al menos será por periodo corto mientras dure la vigencia de ese token, que después requiere, después de cierta cantidad de minutos, requiere sí o sí generar uno nuevo, y ya no sirve nunca más, ¿no? Entonces, es una forma de seguridad también de no estar todo el tiempo mandando usuario y contraseña. Sí. Te quería consultar, el token no se guarda manualmente en una variable, en código. No, En, no llegué, no llegué a ver ¿De qué lado decís? ¿Del lado del servidor? ¿Del lado del cliente? del lado del cliente. Normalmente eso se guarda, está en memoria en el browser, está en la RAM. Eh, Claro. Cuando nosotros, si nosotros lo hacemos manualmente, para,
pegar datos desde código, él lo Claro, guarda temporalmente el propio código. claro, en ese caso el browser es tu código. Es la librería request Eh, la que va a hacer las veces de browser. ta, Eh, ta. entonces, claro, vive mientras vive tu código, se terminó la aplicación y se desaparece. Ta. No, era eso. Bien. Bueno, y request es una de las librerías que se utiliza tradicionalmente en Python para hacer este tipo de llamadas. Pero hay librerías que manejan otra complejidad que Request ya no maneja, porque Request lo que no tiene, es muy potente, pero lo que no tiene es la posibilidad de ejecutar código JavaScript, por ejemplo. Y un browser típico ejecuta JavaScript. Entonces, ahí necesitamos de otras herramientas que sí lo permitan, que tampoco quiere decir que implementen un motor de JavaScript, que es algo bastante complejo de hacer, en la librería misma de Python. Entonces, lo que se hace generalmente se aprovecha, eh, hay un proyecto llamado Chromium, que es el corazón del Chrome y de otros navegadores, Firefox y creo que Safari también. Y que fue algo que origina Google y que después estaba tan bien hecho y ahí donde también Chrome ganó mucho terreno respecto a los otros navegadores. Creo que se hizo, debe ser un proyecto open source y lo adoptaron también otras empresas. El último y el más renegado acá fue Microsoft, bueno, Internet Explorer y después más tarde Edge, eh, que tenían su propio motor y bueno, así les fue. No era muy bueno que digamos. Y por eso la mayoría, casi todo el mundo, sigue usando Chrome y esa línea de navegadores, ¿no? Qué sé yo, Brave, hay un montón de navegadores. Incluso ustedes podrían construirse un navegador basado en Chromium y bueno, ese sería el corazón del navegador. Después toda la decoración adicional al navegador se la pueden personalizar y crear ustedes a medida, pero eso resuelve un montón de cosas que también, en este caso, si usamos alguna de estas librerías que aparecen acá, Selenium, Playwright y Mechanize, terminan abriendo un navegador, aunque sea de forma transparente, aunque no se abra en pantalla, podemos hacer que se abra también, pero si queremos que permanezca invisible, se puede hacer, entonces es como abrir una página sin verla, pero el código sí la puede ver. Alguien me estaba preguntando, Facundo. No era una pregunta, era una cosa que puntualmente Firefox no usa Chromium. Es Ah, uno mira. de los pocos que no usa Chromium, no sé qué utiliza, tiene otra cosa que utiliza, pero justo ese no. Y es Sí. el motivo porque a veces algunas cosas no te andan en Firefox y si te andan en el resto de cosas es porque Ujú. directamente no está basado en Chromium. Bien, muy bueno el aporte. Sí, yo pensé que estaba, sobre todo cuando uno va a las herramientas de desarrollo, el típico, ¿no? Botón de inspeccionar, eh, veía que si bien la estética cambiaba un poco, pero era muy parecido todo el entorno que se abre, que es Sí, fundamentalmente para desarrolladores, es muy similar en cuanto al contenido. totalmente. No sé cómo lo hacen los Firefox, pero literalmente es bastante seguido, solo que a veces algunas aplicaciones funcionan mal o algunas displays funcionan mal, porque justamente Firefox no utiliza Chromium. Es uno de los pocos viejos navegadores que no está basado en Chromium. Sí, sé que hace poco también salió un navegador eh,
que estaba implementando su motor propio y creo que también basado, bueno, en Rust y algo muy, muy eficiente en recursos. Y como que estaba, ahora no puedo recordar el nombre, pero que estaba logrando muchísima adopción. Y también es una manera, ¿no?, de salirse del fantasma de Google, ¿no? Un poco despegarse de ese mundo y ir a algo, este, en términos de democratización, ir a algo un poco, este, no sé, más democratizado, ¿no? O como es el open source, pero sin el respaldo ahí de Google, que para algunos es siempre, por supuesto, un personaje malvado. Eh, y bueno, entonces hay iniciativas que cada vez que sale algo así, muchos lo miran como, mirá quiénes son, qué están haciendo estos locos, ¿no? Porque hacer algo así es muy difícil de mantener después. Hacer un core que esté dentro de un navegador, tiene que tener un montón de características de performance, de compatibilidad y de seguridad, sobre todo porque es es muy tentador romper estos modelos o estos sistemas para apoderarse, ¿no?, de lo que sea, ¿no?, de la seguridad o de información de los usuarios y demás. Entonces, tienen que ser cosas muy seguras. Eh, bueno, eso es un poco del mundo de los navegadores también. Y lo que hacemos desde Python, entonces, con Playwright, podemos abrir, por ejemplo, un Chrome, pero también podemos abrir otros navegadores. Normalmente, bueno, y si esto lo trabajamos en Colab, esto es casi una garantía de que después lo sale andando y lo podemos instalar y va a funcionar. Acá se instalan algunas dependencias para poder usar Playwright, por ejemplo, que es una librería también, paradójicamente, de Microsoft. Entonces Microsoft también hace una librería Python eh, y que permite usar otros navegadores, incluso que no son los de su propia empresa. ¿Y qué podemos hacer entonces? Bueno, es un poco más complejo que Request con Beautiful Soup, pero, y acá hay mucho código también de copiar y pegar, ¿no? Porque hay, miren, mucho parámetro y cosas que, que para meterse a fondo hay que empezar a leer. Pero algunas de las cosas que aparecen acá es headless true, ¿no? Esto cuando hablamos de headless sin cabeza es cuando estamos hablando, por ejemplo, de un navegador que no tiene la parte visual. Eh, no necesita una ventana, ¿no? Que un usuario esté mirando la ventana, básicamente es eso. Pero después toda la funcionalidad de abrir la página, y imagínense que la página se está armando, aunque no la veamos, se está armando en memoria y las imágenes y todo está ahí. Le podemos pedir una captura de pantalla a esa página que no lo estamos viendo incluso. Podríamos guardar lo que está viendo ese navegador en un PNG. Y eso tiene una ventaja fundamental para el mundo de los agentes, digamos, ya que estamos y vamos a llegar, todavía falta un montón, pero en algún momento llegaremos hasta ahí. ¿Cómo hacen también muchos agentes que usan una página web y hacen esto, scrapean una página web? Entonces, hay una combinación de cosas. Utilizan algo como vemos acá, se abre una página, la gente, para verla, porque la gente está basado en un modelo de lenguaje multimodal, o sea, soporta la interpretación de texto fundamentalmente, pero también de imágenes, y puede hacer reconocimiento del texto que está en una imagen. Entonces, el agente se mete, por ejemplo, con Playwright, saca una captura de pantalla, de ahí hace una interpretación, el modelo es capaz de saber dónde están los botones, los campos de texto que me está pidiendo la página,
Ahí el sistema entonces puede darse cuenta de cuáles son los campos que tiene que llenar, y en combinación con el HTML que también tiene acceso. Tengo acceso a la parte de atrás, que es el HTML, y a lo que se está viendo en pantalla. Con esa información se crean estos sistemas que hoy se llaman browser use o computer use, que son agentes que usan un navegador como si fuera una persona. Entonces yo no tengo una API para entrar y pegarle y consumir de esa página. Entonces, ¿cómo hago para automatizar? Bueno, puedo hacer un bot, puedo hacer en Python, pero si la página es más compleja y me cambia las cosas de lugar y está pensada muy para no ser automatizada, o incluso puede tener un captcha. Entonces, de este modo, un sistema que entra y va sacando capturas y las interpreta y después va accionando en función de eso, podemos hacer un bot que navega como si fuera casi como un humano. Bueno, eso es posible hoy también gracias a esta tecnología, ¿no? De ir desde código haciendo acciones sobre la página, pero también viendo, ¿no? Teniendo ojos sobre lo que está pasando en la página. A pesar de que en pantalla a lo mejor no vemos nada, porque todo esto pasa headless, de forma invisible al usuario. Bueno, entonces que acá también se abre un contexto, esto no es parecido a lo de la sesión de algún modo, eh, y todo lo que pase después dentro de ese contexto pasa a ser como una especie de navegación, una sesión. Entonces vamos a una página GoTo, vamos a una página determinada, acá está la URL, y dice esperar hasta que network idle, quiere decir hasta que pare o entre en reposo la comunicación de red. No sé bien cómo es que toma, cuál es el criterio ahí para definir que la comunicación está en estado idle, porque una página puede estar comunicándose sin parar contra el servidor. Así que bueno, eso no lo tengo claro. Acá ya, bueno, una vez que esto hace una espera, así que esto tendrá un timeout, en algún momento eh, sigue adelante, y después tengo opciones de hacer que eso me levante una excepción o no. En este caso, espera, después lee el título y después hace la selección, busca los párrafos P, todos los P, y los va a contar. Acá me dice el número de párrafos encontrados, los imprime, los primeros 3, y acá busca enlaces, busca el elemento A, imprime los primeros 5 enlaces, y acá hace una captura de pantalla. Y esto lo guarda en /content, que es la carpeta raíz de los documentos que vemos ahí en Colab. Incluso en Colab podemos mostrar la imagen, o sea que este código que está acá va a terminar y nos va a mostrar la imagen que capturó de esa página. Así que bueno, después si algo salió mal, tenemos la excepción, y si no, cerramos. Y acá se cierran navegadores, como que hubiésemos cerrado la ventana de Chrome. Bueno, eso es un scrapping utilizando un navegador por atrás. Y estas librerías son capaces de hacer eso porque, como les dije, tienen la posibilidad de correr JavaScript, y una página hoy en día, si le saco el JavaScript y yo le desactivo, porque en algún momento uno de los filtros típicos que se ponían en estas herramientas que sacaban las publicidades y demás era no permitir ejecutar JavaScript al visitar una página. Eso duró, no sé, duró poco, porque si a una página no le dejo ejecutar JavaScript, se rompe totalmente, se ve un desastre.
Bueno, va a depender mucho de qué página, obviamente, pero si entra un portal de noticias, no sé, JavaScript se le sale por los poros, eh, entonces no va a funcionar directamente si yo desactivo JavaScript. Así que eh, es fundamental en la mayoría de las páginas hoy en día utilizar herramientas que sí corran JavaScript, sobre todo cuando hay información dinámica que va llegando. Yo en una página de noticias, cuando voy entrando a esta página y acá estoy viendo, por ejemplo, bueno, ahí ya me sale un banner, ahí, ¿qué pasó? Un JavaScript que hizo una llamada, me trajo un banner, ahí se fue solo, y si entro de nuevo va a aparecer otro banner, seguramente. Y yo a la medida que me voy moviendo hacia abajo, la página empieza a cargar más contenido. Si yo me muevo rápido, todavía no cargo nada. Ahí se cargó. Entonces hago todo esto, todavía no se cargó, ahí aparece. Entonces, eso tiene mucho sentido. Si yo a esta página le quiero cargar de una todas las imágenes posibles que pueden aparecer, la página va a tardar 5 minutos en cargar y me voy a querer matar. Digo, esta página no funciona. Entonces, para una página que tiene mucho contenido como esta, para que esté bien hecha, tiene que cargar el contenido de forma dinámica. Y eso implica de que en la medida que yo voy scrollando, incluso me voy para arriba y sigue cargando cosas, en la medida que yo scrollo y es necesario, aparecen los contenidos dinámicos, si no, ni siquiera los fue a cargar. Si no hacemos bien, si la gente que hace este tipo de cosas y las hace bien, hace un trabajo bastante complejo, porque acá entran miles y miles de usuarios por día, y si eso no está bien hecho, se van a otro portal, porque la gente hoy en día no tiene paciencia. Eh, esperar 30 segundos para que aparezca, se cargue una página, eh, nada, nos ponemos viejos en 30 segundos. Bien, ¿estamos bien por acá? ¿Preguntas? No, profe. Bien. Bueno, seguimos con lo que es parseo. También hay herramientas que no necesariamente son para parsear HTML. Básicamente, esto de parsear es, lo veníamos diciendo, ¿no? Es explorar una estructura de datos que tiene hay infinitas estructuras posibles, porque hay algunos estándares que son más conocidos, pero después hay un montón de cosas que no son convenciones y que hay veces que es una decisión de una empresa, de un desarrollador, lo que sea, tengo que interpretar la información, y a veces hay un trabajo exploratorio para ver cómo es esa estructura y cómo voy a sacar la información de ahí. En el caso de HTML, bueno, es algo ultra popular y entonces, y es un estándar, ¿no? Entonces, y lo mismo un XML, un JSON, hay ciertas pautas que son conocidas. Entonces, se le llama muchas veces un motor de JSON, tenía de JSON, de eso no sabe nada, pero sabe de llavecitas y comillas y dos puntos y comas y cosas así, y sabe cómo tienen que ser esas estructuras para que se considere el formato bien armado, bien formado. Si el formato está roto, porque no está bien construido o se perdió algo en el medio, los parseadores, los que interpretan eso, pueden fallar. Entonces te van a decir, no puedo abrir el archivo y cosas por el estilo. Eh, si a un CSV le saco una coma, y bueno, se me empiezan a pegar las columnas. Bien, entonces un parseador tiene que lidiar con esas estructuras para ir a buscar la información que nos interesa. Así que va a haber un input, que es generalmente una cadena de texto,
y que después se va a haber un proceso, donde van a venir las distintas técnicas para sacar la información, y la salida va a tener que, va a ser la extracción propia de eso, ¿no? ¿Cuándo usamos esto? Por ejemplo, validar un formato, un email, un número de teléfono, un JSON, etcétera. Hay hay casos típicos, ¿no? Un log de eventos. Por ejemplo, una línea de un registro. Los sistemas, los servicios, sobre todo, estas aplicaciones que viven todo el tiempo ejecutándose, un servidor web y un montón de cosas, generalmente tienen un log de eventos donde tenemos la hora y el suceso, ¿no? Después hay distintos formatos también acá. Tampoco hay un estándar. Y, y bueno, así que estos registros dependen mucho también de los desarrolladores. Si yo quisiera extraer de acá la fecha, hora y el tipo tipo de mensaje, normalmente en un log de eventos van a tener los mensajes informativos, los mensajes de warning y los mensajes de error. Puede haber otras variantes, qué sé yo, fatal y debug, pero generalmente son esas tres que dije. Y después, bueno, hay un mensaje libre, ¿no? Entonces, si yo esto lo quiero parsear, porque quiero extraer la información, tengo que, una posibilidad es hacer algo como esto, hago un split separando por espacios en blanco. Entonces, en ese caso voy a obtener una lista como esta. Y entonces después voy a tener que la fecha, la parte 0 de la lista, o el elemento en la secuencia 0, de índice 0, hora y nivel, le sacamos los 2 puntos, y el mensaje asumimos que es lo que está desde 3 en adelante, por eso pongo 2 puntos hacia adelante, a todos los elementos que sigan después. Y los voy a juntar con un join y espacio en blanco. Así que si yo imprimo después esto, acá donde ya separé en 4 variables. Acá imprimo, obtengo la información parecida a la de antes, pero la tengo parseada. Quiere decir que acá extraje la información y esto se puede, incluso yo puedo seguir trabajándolo. Esta fecha la puedo convertir en una fecha, porque ahora es una cadena de texto. La podría convertir en un tipo de dato fecha. En Python tiene un tipo de dato para eso, Pandas también, y lo mismo la hora, podemos hacer, tratarlo como tal. Entonces, podría seguir yo trabajando esa información de otra manera. Después tengo otras maneras típicas de hacer parseo, y es aprovechar lo que son expresiones regulares. Python tiene su librería RE, y cuando tengo acá, por ejemplo, un texto donde hay correos y teléfonos y los quiero extraer, tengo esta hermosa expresión regular que lo que me va a permitir es sacar, por ejemplo, los correos electrónicos. Esto, por supuesto, a nadie le agrada construir esto. La IA hace muy bien esta tarea, y de nuevo al rescate de este tipo de cosas. Así que bueno, también es una manera de aprovechar la tecnología para poder construir expresiones regulares, sí, en definitiva, prompteando y diciendo, quiero una expresión regular que me detecte los correos electrónicos, y solamente si son de tal dominio, por ejemplo. Bueno, ese tipo de prompt podemos hacer. No hay ninguna ciencia en lo que digo, y nos va a construir la expresión regular. Y bueno, acá para teléfonos puedo hacer algo parecido. También depende del país y demás, ¿no? Este tipo de cosas siempre es complicada. Parsear un teléfono, bueno,
tarea de, de avanzada, ¿no? Porque en cada país, y si tiene el código de país, y si tiene el código de la de provincia, estado, etcétera, bueno, es muy difícil a veces hacerlo bien. Bueno, esa es otra manera, con expresiones regulares, buscar un patrón para después poder extraer la información. También este Beautiful Soup lo que hace, tiene un parseador de HTML metido. Entonces, en definitiva, eso transformarlo en objetos que yo después puedo tratar de programación de esta manera, gracias a que parseó y interpretó toda la estructura de un HTML. Hay una librería que, bueno, casualmente se llama Parse, eh, que nos facilita, es bastante potente, ¿no? Por ahí no es tan popular, pero sí es potente y nos permite, de una manera bastante intuitiva, hacer extracción de datos de una cadena de texto. Por ejemplo, tengo esta cadena y yo le establezco un patrón, que es, le digo hello, coma, y después le pongo esto, quiere decir que acá es como un comodín, acá es variable, cualquier cosa que esté después de hello, coma, espacio, va a ser una variable de extracción. Entonces, cuando aplico el patrón al texto, me va a devolver, quizá puede ser que devuelva más de una variable, si yo tuviera varias de estas llavecitas, y me va a devolver John. Bueno, entonces lo que le dije es, considera una variable todo lo que aparezca en este lugar. Todo esto se considera como un patrón, una constante de patrón de búsqueda para después que la librería haga su trabajo de extracción. Otra manera de usar esta misma librería es, yo tengo acá una fecha en un formato particular, mes, día, año, y cosa que, bueno, es común en, por ejemplo, Estados Unidos. Eh, lo que voy a hacer acá es establecer un patrón, y en este caso las llavecitas no vienen solas, sino vienen con dos puntos D, quiere decir que ahí va a ir un valor numérico. Supongo que será la D decimal y interpreta también, no sé si la posibilidad de que sean no solo enteros, no lo recuerdo. Y bueno, acá hacemos lo mismo que hicimos antes, aplicamos el parseo y lo que obtenemos todo en la variable resultado, como si fuera una lista de valores, que acá lo que hacemos lo abrimos. Esa lista se distribuye en esas 5 variables que vemos ahí. Finalmente imprimo y me sale cada uno de los elementos por separado. El mes, día, año y demás, está todo individualizado. Otro ejemplo es acá, tengo algo así como esto, clave valor, punto y coma, clave valor, y así. Tengo fecha, valores numéricos. Y de esta forma establezco un patrón y lo aplico y después de nuevo desarmamos esa cadena y tengo cada uno de los valores que estaba buscando. Bien, ¿venimos bien por acá? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a empezar a agregar otras herramientas adicionales de procesamiento de texto, ¿no? Seguimos hablando acá de la materia de procesamiento del lenguaje. Todavía no llegamos a ese nivel. Estamos a un nivel más abajo, que es tratar con texto. Y para tratar con texto, ya vimos algunas formas de
buscar, primero interpretar una estructura y después extraer. Pero después el texto y las palabras vamos a poder hacer otras, y va a ser necesario en muchos casos hacer otras operaciones para seguir acomodando el texto y poder más tarde interpretarlo. Una de las cosas que podemos hacer, limpieza y normalización. Dentro de ese marco, por ejemplo, la conversión a minúscula podría ser a mayúscula también, pero es algo muy habitual llevar texto a minúscula. Entonces puedo tener esta serie de elementos. Fíjense que los voy a cargar, los cargo en un data frame, como si fueran mensajes de Twitter. Y después, acá es como que tendría una columna que se llama tweet y que va a tener varios registros, varios renglones con cada uno de esos mensajes. Y le voy a aplicar una función lambda que va a recorrer cada una de las celdas y las va a convertir a minúsculas. Entonces voy a obtener, en definitiva, una columna o un data frame, en definitiva, pero de una columna, donde acá voy a imprimir esa columna y este es el resultado. Entonces vemos cómo convertimos cada uno de los textos. Acá está recortado porque es la forma cuando visualizo de Panda lo hace así, pero las convirtió a todas a minúsculas. Esto también podría haber sido sin usar pandas, ¿no? Lo podría haber iterado sobre esa lista y hago lower, esta función propia de Python, que es la que convierte a minúsculas, así que también lo podría haber hecho de otros modos. Bueno, entonces, esta es una de las formas que tenemos de empezar a limpiar y a normalizar. ¿Y por qué puede ser útil esto? No sé, alguien me ayuda, no sé, a ver por qué tendría sentido un texto pasarlo todo a minúscula, o sea, un caso de uso que se les ocurra. Y para homogeneizar todos los datos, porque puedes llegar a tener, qué sé yo, para todo lo que sería, cuando querés ignorar nombres propios para que haya redundancia, qué sé yo, con las contraseñas a veces te pasa, con los mails a veces te pasa, de que para que no haya, bueno, contraseñas justo no, pero para nombres y demás, gente lo escribe la calle Sarmiento con mayúscula, o a veces la escribe con minúscula, y los dos quieren decir lo mismo, pero te lo tomaría como dos cosas diferentes. Y directamente te lo homogeneiza todos los datos. Sí, Bien, también, para que sea más fácil la búsqueda, lo mismo con el tema de los tildes. claro. En este caso, fíjense que los tildes se mantienen, que después habrá otras herramientas para eso también, que las vamos a ver. Eh, pero es cierto que esto es muy útil en una búsqueda, porque, como bien decían, hay usuarios que buscan en mayúscula, otros en minúscula, y entonces lo que estoy logrando en definitiva es, cuando yo después hago las comparaciones, porque tengo la fuente, ¿qué es lo que busca el usuario? Pone Sarmiento. Y después yo tengo en mi base de datos, tengo Sarmiento con la S mayúscula, Sarmiento con la S minúscula, y yo quiero que las dos sean hits o los dos eh, aparezcan como búsqueda encontrada, ¿no? Esos dos elementos. En definitiva, lo que estoy ganando es flexibilidad. Y eso es lo que muchas veces es necesario para que una aplicación no sea tan estricta, ¿no? Porque si yo pongo Sarmiento, lo escribo como tiene que ser, y no apareció algún registro que tenía Sarmiento en minúscula,
capaz que me perdí un dato muy importante, o incluso puede ser que no encuentre nada. Cuando yo tengo un buscador de calles y la gente está en la calle tecleando como puede, porque, cuidando que no le afanen el teléfono, y escribe Sarmiento como le sale, porque quiere ver, no sé, estoy llamando al Uber, y no puedo ponerme a escribir como si fuera un premio Nobel de literatura, ¿no? Entonces, eh, un sistema que tiene una buena interfaz de usuario se tiene que adaptar a este tipo de cosas. Entonces, el caso típico son las búsquedas. Hoy una búsqueda tiene que ser rápido. Tengo que apretar, incluso hay sistemas, sí, en una Mac pueden, y también en Linux, supongo en Windows también, habrá un mecanismo, no sé, ponen coma en espacio y sale un buscador en medio de la pantalla, empiezo a escribir y enseguida aparecen los elementos encontrados, porque esa es la experiencia de usuario que uno busca. El usuario quiere encontrar, si busca, quiere encontrar. Tampoco traerle resultados de más, pero la flexibilidad mínima tiene que estar, porque si no la experiencia es mala, incluso nada, al punto de no encontrar información que evidentemente estaba enfrente a los ojos, pero no la muestra el sistema porque no es flexible. En general se puede setear también, ¿no? Está ahí un botoncito para si quiero restringir y que solamente encuentre con texto exacto. Y hay muchos sistemas de búsqueda que tienen eso. Pero de nuevo, es como que empiezan a aparecer botoncitos en la interfaz de usuario y no en todos los casos es apropiado, ¿no? En una aplicación móvil que estoy buscando rápido en la calle, no tiene sentido tener de todas esas opciones de búsqueda. Bueno, después otra cosa típica también y relacionada es sacar las puntuaciones. Puntuaciones lo vamos a llamar puntos, comas, signos de exclamación, interrogación, y que también con una expresión regular las puedo filtrar, porque de este modo le estoy diciendo que se quede con los espacios y las palabras y todo lo otro quede afuera. Entonces, acá es lo que queda, ¿no? Del texto que estaba acá. Esa es una manera bastante compacta de poder hacer la eliminación de la puntuación. Así que esto también me ayuda en los sistemas de búsqueda, también, porque si encima agrego toda esta complejidad, las comillas y todas las puntuaciones, todavía más complicado. Bueno, Pandas también me permite aplicar expresiones regulares. Puedo hacer un replace, así que también está bueno hacerlo cuando tengo datos tabulares. ¿Por qué muestro el ejemplo de Pandas? Bueno, típicamente levantamos esto de un CSV, entonces lo podemos aplicar directamente, aprovechando que está cargado en un data frame. Bueno, también tenemos eliminación de acentos y, bueno, generalmente no hay una función que haga eso. Hay un poquito una construcción, acá hay una combinación de librerías para hacer eso. Unicode Data, creo que hay que instalarla, esta me parece que no sé si es nativa de Python. Y bueno, de estas maneras se puede extraer lo que son, sacar todo lo que son acentos y, y se obtiene algo como esto, ¿no? A partir de esta cadena que vemos acá, si le sacamos todo, queda como esto. Pero bueno, ahí hay que valerse de algún tipo por eso estas librerías tienen cargado todos los caracteres Unicode y hay toda una complejidad enorme de cómo hacer esos mapeos, ¿no? Porque incluso esto es la cedilla del portugués, transformarla en una C, tiene que haber todo un acuerdo para esto, no es que a alguien se le ocurrió porque es parecido, porque una tiene
tiene una cosita ahí abajo, entonces se la sacamos. Hay un acuerdo internacional para este tipo de cosas. Y bueno, entonces eso está plasmado en estas librerías Unicode Data que manejan esa complejidad. Así que bueno, son cosas que a lo mejor vienen armadas en alguna librería, seguro esto lo tiene armadito, pero bueno, son como snippets de código que nos podemos llevar y que bueno, también una IA hoy en día le pedimos eso y lo construye instantáneamente. Otra cosa que es importante aclarar, un carácter Unicode está armado, es como si fuera una tabla, es una tabla de símbolos y números, una equivalencia. Entonces, por algún motivo, yo en Python puedo poner /u, le estoy diciendo que, ojo, que viene un Unicode, un carácter, te voy a decir el carácter en vez de escribírtelo, porque a lo mejor ni siquiera está en mi teclado, te lo voy a especificar como un código. Entonces tenemos /u 00C7, y en este caso son una continuación de 2, porque hay veces que el Unicode puede ser de 1 o de 2. Cuando es así, avisa que también viene otro después, para que no haya confusiones. Y eso termina determinando un símbolo, un carácter. ¿Qué pasa? A la vista son iguales, y este otro. Y entonces puede ser que ustedes agarran, copian un texto de un lado y aparece la cerilla mayúscula que está acá, y en el otro también aparece, y no son el mismo carácter, aunque se vean exactamente igual. Porque si yo hago, la muestra es esta, que si yo hago esta expresión en Python, digo, esto obviamente le estoy diciendo igual a esto, y da falso. Y si hago esto igual a esto, que me copié este carácter y me copié y hago esto, te dicen, che, pero esto tiene que ser verdadero. Y es falso, porque se ven igual, pero no son lo mismo. Es como la Coca-Cola y la Pepsi. Entonces, esto es nada, son detalles, cosas que hay que conocer también, porque a veces nos pueden hacer renegar en algún caso. Así que también la normalización tiene que ver con eso. Esto que aparece acá es también para normalizar ese tipo de anomalías que puede haber. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las llamadas palabras de parado, stop words, que básicamente son todas esas palabras de relleno que están en un texto, que aparecen con alta frecuencia, como las que vemos acá. Y pueden ser artículos, conjunciones, bueno, palabras de uso frecuente, que normalmente, cuando hacemos una búsqueda, si busco palabras claves, no voy a buscar por estas palabras, porque justamente son de alta frecuencia. Entonces, si yo quiero buscar, no sé, acá el ejemplo decía, cómo desarrollar chatbot usando Python. Fíjense que hay algunas palabras que tienen más fuerza que otras, ¿no? Porque el cómo y desarrollar en la web, imagínense la cantidad de hits que me traería Google con esas dos palabras. Probablemente las primeras que aparezcan no tengan nada que ver con desarrollar Python. Entonces, hay cosas que tienen más fuerza en la búsqueda, que es chatbot y Python, por ejemplo. Entonces,
también en un sistema de búsqueda podría ser que me convenga no buscar por estas palabras, porque me van a dar peso, a lo mejor me van a hacer aparecer páginas que no me interesan. Entonces, es un poco casi lo opuesto de una palabra clave, ¿no? La palabra clave se supone que es mucho más representativa de, de un contenido específico. Entonces, si yo me armo una lista, porque no es más que eso, y va a depender, como vemos acá, esto está en español. En inglés tendré otra lista y habrá incluso criterios para establecer un diccionario o lista de palabras consideradas stop words. Tiene que haber también un acuerdo ahí. Y bueno, nos podemos valer de algunas librerías que ya tienen precargadas con estas palabras claves. Spacy, que es una de las librerías que vamos a usar, trae su lista y bueno, NLTK Kit, creo que se llama, también aparece por ahí. NLTK también tiene su lista de palabras de stop word que las podemos usar también, que en general son más que estas que están acá. Esta es una selección que hice agarrando alguna lista de stop words y sacando, haciéndola más reducida, porque muchas veces puedes sacar palabras que no quiero sacar. Así que por ahí puedo revisar esta lista. No es que me tengo que atar sí o sí a lo que alguien estableció. Si yo elimino entonces los de stop words, agarro todas estas apariciones posibles que puede haber, con esta función voy a ir palabra por palabra y las voy a extirpar de este texto, por ejemplo, y me va a quedar, acá decía, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se dedica a desarrollar sistemas, me queda inteligencia artificial, rama informática dedicada a desarrollar sistemas, simulan procesos de inteligencia humana. Me quedó medio indígena, pero sacó las palabras de alta frecuencia. También seguramente habrá una forma estadística de poder establecer las stop words. Yo le meto una tonelada de texto y literatura y texto de distintas fuentes y hago un análisis de frecuencia, aparición de palabras, y bueno, de ahí establezco un umbral y digo, bueno, todas las que tienen esta frecuencia para arriba son demasiado frecuentes, las saco, son stop words. Probablemente haya alguna técnica de ese estilo. Ninguna ciencia, sino más que nada una cuestión estadística, no por lo que signifique la palabra. Bien. Tengo otra manera, como dije, NLTK, otra librería bastante usada en lo que es procesamiento de lenguaje. Y acá esta requiere de hacer como un download de contenido adicional, porque si quiero trabajar este tipo de cosas, tengo que ir activando como paquetes que voy descargando. En este caso le digo, bueno, quiero stop words y también le voy a decir que punct, esta es un paquete para lo que es el manejo de tokenización. Ya vamos a ver a qué nos referimos con tokenizar, pero básicamente es separar las oraciones en palabras, en este caso, ¿no? Después, como dije, token es una palabra, puede ser una criptomoneda, puede ser un código encriptado, puede ser una subpalabra utilizada en el mundo de los modelos de lenguaje y que lo que hoy consumimos cuando utilizamos ChatGPT, un montón de cosas puede ser un token. Bueno, entonces acá vamos a trabajar con este texto, tenemos nuestro data frame y le vamos a decir acá que vamos a hacer
una lista de las stop words y acá donde después las remuevo. Y bueno, después acá tengo el resultado. Y me quedó el texto sin las stop words. Queda la puntuación. Y acá se ve que sacó una palabra, me quedó el espacio en blanco, porque removió alguna palabra que estaba ahí. Decía Python es mejor, a ver cómo dice, Python es la mejor herramienta. Bueno, así quedó, no sé por qué hay un espacio en blanco ahí. Y eso es NLTK. Otra utilidad de esto de remover las palabras stop words, estas palabras de alta frecuencia, que puede ser reducir la dimensionalidad. Eso lo vamos a ver después también, a qué se refiere. Nos puede servir en aquellos casos, sobre todo en la unidad 2 que vamos a ver adelante, que cuando vamos a vectorizar texto, el vocabulario, la cantidad de palabras diferentes que van a aparecer en nuestro texto, crean nuevas dimensiones que después nos van a provocar un problema a la hora de procesar eso. Más dimensiones, siempre más complejidad para procesar. Así que bueno, después vamos a entrar más en detalle en eso, pero bueno, a veces es útil reducir la dimensionalidad para tratar mejor con modelos en mi conjunto de datos. Bueno, estandarización, esto es algo bastante sencillo. También tengo un conjunto, fíjense que si habrá menos exageración sobre la IA y más acción en adelante. Bueno, ¿qué es esto de la IA? A lo mejor lo quiero normalizar. Entonces tengo este diccionario de búsqueda donde NLP, por ejemplo, se va a transformar en esto y IA se transforma en esto. Aplicando acá una función bien mecánica de estandarización, va a encontrar aquellas palabras y las va a machear que macheen con este diccionario y las va a expandir, podemos decir, ¿no? Entonces, acá aparece donde antes decía IA, ahora dice esto, o donde decía NLP, o como es que decía, sí, NLP, procesamiento del lenguaje natural, aparece acá, cuando antes teníamos las siglas. Bueno, eso también es como bastante, casi un search and replace, ¿no? Trivial, pero a veces puede servir para estandarizar. Bien, corrección de ortografía. Bueno, esto también es una herramienta que viene desarrollándose desde hace décadas y que con diferente efectividad ha ido evolucionando hasta que hoy, con los grandes modelos de lenguaje, podemos tener librerías librerías o directamente a partir de un sistema conversacional, escribiendo un prompt determinado, podemos dar basura de texto, decirle, haceme la corrección ortográfica de este párrafo y nos va a traer una corrección hermosa. A pesar que seguramente habrán visto por ahí, a veces hay alguna respuesta del modelo que vienen con errores de ortografía. Así que bueno, también los modelos pueden cometer ese tipo de errores, pero como decía, esto existe desde hace tiempo, entonces hay librerías que ya son de otra era, con otras técnicas, pero que ya hacían este tipo de correcciones. Y acá aparece un tema, porque yo para poder corregir ortografía, lo ideal es conocer el contexto. Y hay veces que hay palabras que puede ser que estén, dependiendo del contexto, parece que
puede ser una palabra u otra, entonces a lo mejor está bien, puede parecer un error de ortografía, pero no lo es porque depende del contexto. Algo sencillo es, bueno, no sé, qué o cómo, ¿no? O sí, cómo o qué, si una pregunta o no, tendrá acento. Entonces, puede ser que sea este, o no un error. Incluso puede ser cómo, porque estoy comiendo, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas las debería manejar un corrector ortográfico y no siempre es sencillo. Bueno, entonces acá va a haber tres librerías en comparación, ¿no? Entonces hay una que hay que decirle, porque si vamos a hacer corrección ortográfica es fundamental conocer el idioma de trabajo. En estos casos seteo español y después tengo una tercera librería que no soporta español, que es la TextBlob. Entonces voy a hacer sobre un data frame todas estas palabras o frases que están mal escritas. Vamos a ver qué pasa. Entonces, esta es una introducción en NLP. Falta el acento ahí. Así que, bueno, acá lo que es TextBlob trabaja en inglés, así que vemos acá que nos hace un chiquero. Con resultados totalmente erráticos y bueno, resulta inútil. Y digo, dirán ustedes, ¿para qué está acá? Bueno, también para que entendamos de que muchas librerías, muchas herramientas necesitan trabajar en un idioma particular y tenemos que especificarlo. Puede ser que nos olvidemos o no nos demos cuenta que hay que hacerlo y después vamos a tener los malos resultados o totalmente inútiles. Y además para que empecemos a desarrollar esta intuición de, bueno, a ver, ¿cuándo es necesario conocer un poco más? Es solo un tratamiento de palabra por palabra que lo puedo hacer con tipo Search and Replace o necesito otro conocimiento más amplio de lo que estoy analizando, más contexto. Y ahí cuando empezamos a hablar de contexto y de significado, es donde empieza a complejizarse, donde vamos a ver que las herramientas computacionales o algorítmicas tradicionales se nos quedan cortas. Bien, entonces acá vemos la comparativa y vamos a ver que son correctores bastante malos, podemos decir. Acá no corrigió, me gusta este libro con B corta, pues, me gusta este libro, lo dejó tal cual. Acá esta sí lo corrigió. Bueno, este tipo de cosas nos permite también hacer una comparativa. A veces tenemos 3 o 4 o más opciones para hacer la misma tarea en cuanto a herramientas, librerías. Y está bueno que hagamos nuestra evaluación, hagamos un pequeño benchmark de cómo se comporta cada una de ellas antes de elegir, antes de decir, bueno, en la aplicación voy a usar esta. Y no la primera que encontré. Porque si es la primera que encontré y buscan por internet, TextBlob quizás sea la más popular o una de las más populares, pero está en inglés. Y entonces los ejemplos que a veces les muestran de lo que se puede hacer y funcionan bien en inglés y no en español. Bien, así que nada, eso sepan que hay librerías y que son limitadas. Si queremos un buen corrector, habrá que ir a otras cosas, incluso hay herramientas pagas, hay APIs y servicios, empresas que se dedican a esto, ¿no? Le damos un texto y nos corrigen el texto. Quizás se mueran todas o ya se murieron a partir de que hoy cualquiera agarra un texto que está hecho un desastre, lo pasa por un modelo de lenguaje y se convierte cada uno de ustedes en Cortázar, ¿no? Así que, bueno, hay muchas cosas que se van a ir transformando a partir de tener esta tecnología. Bueno, tokenización, llegamos al lugar donde yo les decía, ¿no? Que
token se utiliza en muchos ámbitos y acá lo vamos a ver primero en tokenización en cuanto a una parte bastante mecánica y que es de separar las palabras, separar palabra por palabra de las frases. No es la definición exacta, sino que es de una estructura de información, extraer unidades más reducidas, ¿no? Pasa más por ahí, unidades mínimas significativas, dice el apunte. Y eso es un poco amplio, ¿no? Va a depender un poco del caso de uso. Pero vamos a ver que nos va a servir eso como parte del análisis, ¿no? Poder tratar palabra por palabra es importante. Y para poder hacer eso, muchas veces hay que tener en cuenta la puntuación, porque las palabras están pegadas a la puntuación. Si yo solamente quiero separar y buscar palabras y separo por espacios en blanco, me va a traer pegado un montón de cosas que no son precisamente una palabra. Entonces la tokenización maneja ese tipo de complejidad. También tiene que manejar la complejidad del idioma. Porque, por ejemplo, no pasa en español, pero en inglés tienen el apóstrofe, entonces, si yo digo I like to go to school, y bueno, ese I apóstrofe D que aparece al principio, ¿cómo lo separo? Bueno, entonces, ese tipo de cosas las tiene que interpretar algo que separa en palabras, porque si no lo toma como una puntuación, entonces estoy separando cosas que a lo mejor no convendría o no es en ese caso, no está bien separar. Bueno, entonces agarro este texto y vamos a tener un Word Tokenizer. Tokeniza por palabras. Vamos a ver otra forma de tokenización más adelante. Y entonces vamos a usar dos librerías. TextBlob, que la vimos antes para traducir, no nos servía mucho porque era en inglés. Y acá, bueno, también similarmente, ¿no? Trabaja en inglés, a lo mejor no produce problemas en español, pero bueno, TextBlob tiene muchísimas herramientas interesantes, pero no tiene el soporte de otros idiomas. Y vamos a comparar dos tokenizaciones, con NLTK y con TextBlob. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar el texto y lo van a separar, como decía, en palabras. Y puede haber un tratamiento diferente, que lo vamos a ver acá con la puntuación. Entonces, vemos que cada una de las palabras fue separada y acá Python es la mejor herramienta y la puntuación la separó y esta no la separó. Porque esta, evidentemente acá hay un tema con el idioma también. Este es un símbolo reconocido por el inglés y este no. Y en este caso acá TextBlob lo hizo desaparecer porque a lo mejor no considera que la puntuación sea parte de los tokens, pero también me quedó esto acá porque tampoco lo conoce. Bueno, son esos detalles que hay que tener en cuenta, pero que mejor otra librería, no está puesto acá el ejemplo, hay otra que anda muy bien, que es Stanza, que hay otros ejemplos por ahí de otras cosas, también hace tokenización y habría que ver cómo lo trabaja cuando está en español, está seteado en español. Bien, ¿está claro esto? Perdón, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces, ¿qué sería bien Sí. tokenizar, digamos? Así resumido en un par de palabras, como para entenderlo bien.
Separar en unidades mínimas una expresión. En este caso, la oración la llevamos a palabras y a símbolos. Hay un criterio ahí que no es siempre el mismo. ¿Qué hacemos con los símbolos? Si los dejo o no los dejo. Pero lo que está bien para mí es separarlo. No dejarlo pegado, ¿no? Pero bueno, a veces para poder hacer eso tiene que conocer también algunos símbolos que están en un idioma y no en otro. Pero en definitiva es esto de reducir a la unidad mínima tratable. Podríamos haber ido, no sé, a sílabas también. Podríamos haber hecho una tokenización que vaya a sílabas. Sí, podría haber sido. No es lo habitual porque ya la palabra dice un montón de cosas. Yo ya la rompo la palabra en pedacitos. Es como, ya ahí pierdo el sentido de la palabra. Pero la palabra ya es un montón y hasta ahí llego. Pero es una forma de dividir una estructura de información más grande en unidades más pequeñas. Entonces sería como una forma de parsear el texto, digamos. ¿Sí? Sí, acá para poder hacer eso, tengo que encontrar los espacios en blanco, los símbolos, y para eso probablemente, ¿cómo está hecho por adentro esto? Si me la juego, si vamos adentro, vamos a encontrar que utiliza expresiones regulares para hacer esto. Pero está en definitiva haciendo un acto de parseo para donde mi separador natural acá no son las comas como en un CSV, sino que son los espacios en blanco, con ciertas particularidades que a lo mejor maneja el tokenizador. Va a depender de los criterios que tenga, pero básicamente está separando en espacios y una de las cosas que tendría que hacer bien, que por ahí no sé si tengo algún ejemplo acá, si yo pongo, supongamos que acá dice punto, ¿no? Está, a ver, no lo puedo editar esto. Bueno, supongamos que acá esto es el texto que yo tengo marcado acá. Dice NLP, imagínense que dice punto, es probable que, y yo lo dejo todo pegado, uno después del punto pone un espacio, ¿no? Pero supongamos que me lo comí. Un buen tokenizador que separa en palabras debería darse cuenta que yo puse un punto y que después es otra oración. Entonces, NLP no tendría que estar pegado a es, en ese caso, a pesar de que no hay espacio en blanco en el medio. Si maneja esa sutileza, sería un buen tokenizador y me separa, a pesar del problema que esté pegado ahí, me lo debería separar bien. Eso es lo que pretendo de un tokenizador, que me maneje de una forma rápida y me resuelva este problema. Lo puedo programar, ¿no? En ciencia atómica hacer un tokenizador, pero si tiene que tener conocimiento del idioma, ahí se empieza a complicar. Y si yo quiero usar el mismo tokenizador y dependiendo cómo me llega el mensaje, pues yo podría hacer una detección de en qué idioma me lo mandan el mensaje. Hay librerías para detectar el idioma. Y después aplico el tokenizador de ese idioma en particular. Podría ser un caso de uso. Entonces, es necesario saber que hay tokenizadores para distintos idiomas y bueno, de acuerdo al caso veré cuando aplico algo así. Pero no es mucho más que separar, pero esto parece una pavada, pero bueno, es la base para otro tipo de cosas. Antes, cuando estábamos viendo el ejemplo estaba por acá, a ver, de eliminación de stop words, acá se está cargando el modulito de tokenización de esta librería, que lo necesita para después poder hacer
el caso lo necesitamos nosotros para después ir palabra por palabra y ver si se trata de un stop word. Entonces, en realidad, acá la tarea era otra, eliminar las stop word, pero primero me hice valer de esta tokenización para que esa tarea la pueda hacer más fácil. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces, en definitiva, la tokenización me va a ayudar después a otras tareas de procesamiento de texto que podemos hacer después. Bien, derivación, o también conocida como stemming, es también una herramienta que lo que nos va a permitir es reducir palabras a una base o raíz de la palabra. Bueno, las palabras tienen una raíz que puede ser común. Si yo digo corro, corriendo, corría, claramente vemos que hay una parte común, que sería la CORR. En cualquiera de esos casos aparece esa repetición. Entonces ahí donde hablamos de que tiene esa raíz. Y eso depende también del idioma. Si yo quiero detectar o llevar las palabras a su raíz, porque también es una forma de estandarizar. Si yo tengo, como dije, corría, corriendo, corro, y no me interesan todas esas variantes, yo quiero que en un buscador yo pongo corriendo y aparezca texto donde decía corría, es una forma de normalizar, así como yo pasaba minúsculas o sacaba acentos, tengo una herramienta para dar flexibilidad a la búsqueda. Por supuesto, corriendo y corría, hay una diferencia temporal, ¿no? Y que me la estoy perdiendo. Estoy extirpando una palabra y estoy perdiendo información. Así que es lógico de que gano flexibilidad, pero estoy perdiendo información por otro lado. ¿Cómo se ve la aplicación del stemming en este caso? Así queda la frase. El per está por el parque busc un pesc. Entonces se rompió toda la oración, ¿no? Pero me lo llevó a sus raíces. Para poder construir esta frase final, hay entonces una especie de diccionario y herramienta que está contenida acá acá hay una librería, en el ETK, que sabemos una librería ya a esta altura del lenguaje, y tiene múltiples herramientas, es una gran caja de herramientas para lo que es NLP, y tiene su derivador, tiene acá su objeto Snowball Stemmer. Que Snowball tiene que ver también con el algoritmo que usa internamente, es el nombre. Y bueno, entonces obtengo este resultado, pero es específico de español. Si quisiera hacer esta derivación en inglés, tendré que especificarlo. Bien, esa es una forma de reducir las palabras a una raíz. Y ahora aparece algo conceptualmente similar, pero que tiene una diferencia. Aparece lo que es la lematización, eh, sí, lematización, donde lo que nos va a permitir hacer es obtener una raíz, pero en este caso la gran diferencia es que es una palabra válida en el idioma que corresponde, en este caso español. Entonces acá el ejemplo sería con la misma frase,
nos queda algo así. El perro estar, correr por el parque, buscar uno pescado. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en estos casos, los verbos pueden aparecer así, como buscando, va a decir buscar, y lo lleva a su raíz o a su palabra más base. Eh, lo mismo corriendo, ¿no? Que lo lleva a correr. Después hay otras palabras que las mantiene tal cual están. Pero todo, sobre todo cuando hay conjugaciones diferentes, lo va a llevar no me acuerdo cómo se llama, al presente. Alguno seguro me puede ayudar. El simple. El presente simple. Entonces, profe, de estas dos, ¿te conviene usar la lematización o no? A ver, en términos de destruir el texto, la lematización lo lleva a algo que se puede leer. Y generalmente es más atractivo, ¿no? Porque el otro incluso puede llevarnos a una palabra que no sé, digamos, es difícil saber cuál era la palabra original. No sé si hay otra, puede haber a lo mejor, no sé, eso no, una duda que me sale ahora, si puede haber colisiones, ¿no? Que a lo mejor eh, haya distintas palabras que nos lleven a una raíz, a pesar de que vienen de ramas distintas, que no tienen nada que ver una con la otra. Pero generalmente la lematización es más atractiva porque se entiende lo que se está diciendo. Se pierde información, pero queda más atractiva para leer. Normalmente esto puede ser útil en una búsqueda y, y bueno, no necesariamente el usuario después ve nada de esto, ¿no? Esto puede suceder por atrás. Yo puedo hacer una búsqueda lematizando, me va a dar esa flexibilidad para buscar y bueno, pero al usuario no le muestro nada de estas palabras llevadas a su raíz. No tiene sentido. Sí, queda mejor, ¿no? Por supuesto, queda una oración que se puede leer y la otra es casi un trabalengua. Bueno, son dos maneras de ir a la raíz. Y acá tiene que haber también una consideración del lenguaje. Fíjense que yo uso Spacy como librería y también tenemos que bajar un paquete de varias cosas. En realidad, cuando bajamos este paquete, hace referencia a news, que son noticias, ¿no? Es un dataset de cómo fue entrenado alguna de las herramientas que vienen acá. Esto no es que requiera un entrenamiento de Machine Learning para hacer la lematización, pero en el paquete de español vienen un montón de cosas. Vienen embeddings y cosas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, como en ese paquete de español también viene la parte de lematización, lo necesitamos bajar. Esto se baja, se descarga y queda ya metido en algún lugar, en alguna carpeta oculta. Así que sucede una sola vez y después no hace falta, podemos seguir usando la aplicación, porque esto va a demorar a veces, esa descarga, y no puede ser que nuestra aplicación se detenga a descargar de internet cada vez que la queremos usar. Bueno, algunas cosas acá también, diferencias, ¿no? Stemming utiliza reglas heurísticas, Porter o Snowball, de ahí venía el nombre también de Snowball que dije antes. Es bueno, es veloz y barato, produce raíces que no son palabra del idioma y sobre todo aplana matices. Bueno, buenísimo, mejor, lo pasa a buen. Y no requiere diccionarios, esto lo hace de una manera
más heurística, como dice, ¿no? Puede haber un método más mecánico para hacer eso. Y la lematización sí emplea diccionarios lingüísticos. Bueno, la lematización te dice reduce a lemas válidos, buenísimo, bueno, mejor, bueno. Tiene este tipo de cosas también. No necesariamente te lleva a la raíz y tiene que tener letras en común, como era la parte, lo que veíamos antes de stemming. Bueno, así que acá también comenta que conserva el grado comparativo, superlativo. Mantengo el matiz que el modelo necesita para puntuar correctamente. Bueno, esas son un poco las alternativas que tenemos, como también para lograr una suerte de estandarización. Profe, Sí. entonces, perdón, ¿para qué utilizaríamos la lematización? O sea, ¿con qué fin? El stemming. Y como decía, similar a lo que nos puede servir la parte de llevar a minúsculas o quitar acentos, nos permite tener más flexibilidad en una búsqueda. Las búsquedas son muy importantes en este mundo del procesamiento del lenguaje, porque todo el tiempo estamos queriendo ir a buscar una fuente, querer hacer una búsqueda para después tomarlo como contexto y en un modelo de conversación, como un gran modelo de lenguaje, ¿no? Todo esto que ya vendrá más adelante. Pero si yo agarro el origen supongamos vamos a hacer una búsqueda, y yo a mi texto de búsqueda le genero una lematización, y también se lo hago tengo que tener mi base de datos, en todo caso, o ya lematizada de antes, o lo puedo hacer sobre la marcha, lo cual es costoso en términos de cómputo. Puedo hacer una búsqueda buscando ya con ambos, digo, pera con pera, banana con banana, ¿no? Entonces, si le hago la misma operación al texto de búsqueda y al texto destino de la búsqueda, ahí donde puedo hacer macheos con más flexibilidad, porque lo estoy llevando a ambos casos, lo estoy llevando a un texto, ¿cómo te puedo decir? Más reducido. Acá, en definitiva, lo que también estamos haciendo es una reducción del vocabulario. Porque cada vez que si dice pescado, pescadería, o no sé qué otra variante de pescadito, en todos esos casos me lo lleva a pescado, entonces estoy haciendo una reducción también dimensional o una reducción de vocabulario. Claro, sería más como buscar el contexto, por así decirlo. Yo no sé si metería acá el tema de contexto. Es como, se supone que todas esas variantes de palabra están muy relacionadas a pescado, ¿no? Que sería su raíz. Por algo acá hay una definición, ahí decía diccionario, ¿no? Alguien dijo, todas estas variantes de pescado, pescadito, pescadería, acá lo central es pescado. Entonces yo cada vez, si yo busco, supongamos, no sé, en Google pongo quiero comer pescado, y me va a salir una publicidad de pescadería. Entonces, ¿cuál era el vínculo? Las palabras no machean directamente, porque yo hago una búsqueda carácter por carácter, no machean. Pero por lo menos pescadería, si yo lo convertí internamente a pescado, lo lematicé, entonces ahí sí van a machear. ¿Se entiende ahí?
Sí, sí, ahí con el ejemplo me quedó más claro. Gracias. Bien. Bueno, son herramientas que van alimentando la caja de cositas que vamos viendo eh, para, en este caso, lograr, acuérdense que estamos acá en este capítulo de estandarización. Estamos tratando de llevar el texto con el objetivo de tratar de, después de encontrar, poder hacer búsquedas o encontrarle algún tipo de sentido al texto, es valernos de un montón de cosas que nos permitan este, construir herramientas de procesamiento del lenguaje. Imagínense, hoy ya de nuevo con los grandes modelos de lenguaje ya no se hace así, pero si ustedes tuvieran que construir un chatbot y la persona le puede escribir en texto libre, ¿no? Hoy tengo ganas de comer pescado, pone. Y entonces, y el chatbot tiene que responder a eso. Y es un chatbot, no sé, de un supermercado. ¿Cómo haríamos nosotros? Olvídense de ChatGPT y todo lo que hoy conocemos. ¿Cómo hacemos nosotros para relacionar? Porque soy un supermercado, le quiero vender algo al tipo que quiere comer pescado. ¿Cómo hago para relacionar eso con mis productos o con mi, no sé, o las promociones que tengo en la pescadería? Me tengo que empezar a valer de, si yo pongo reglas, if, sí, dice pescado, tal cosa, sí, pescadería, entonces también tal cosa. Es inmanejable, imagínense un sistema que está lleno de reglas muy específicas, si aparece esta palabra o esta combinación de esta con esta otra, llenamos de if, y sería una cosa, como les digo, inmantenible. Entonces, si no simplificamos de algún modo el texto, que ya es complicado porque es flexible, ambiguo y demás, si no lo simplificamos un poco con los algoritmos, estamos muertos. Bien, entonces, más herramientitas para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos los emojis, también traen información y aparecen en el texto. Hoy la gente pega emojis. Eh, o emoticons en otra época también. Eh, no sé si todos conocieron los emoticons, pero hay una diferencia ahí. Los emoticons son hechos con caracteres del teclado, ¿no? El paréntesis, el signo igual, esas caritas que podíamos hacer un carácter que había que poner la cabeza al costado para leerlas. Después se evolucionó porque los emojis empezaron a ser parte de los caracteres en una Unicode, ¿no? Entonces, tienen su código y ustedes en una tabla están esos emojis. Entonces yo puedo un carácter que lo copio de WhatsApp y lo mando por mail y llega a cualquier lugar del mundo a través de distintos sistemas y el emoji se puede volver a dibujar. No copié un mapa de bits, una imagen. Copié un código de un carácter. Después en cada sistema se verá cómo se tiene que ver el emoji, dependiendo de cómo lo quiera dibujar. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Es un carácter más. Entonces, puede ser que yo los quiera tratar, esos caracteres, porque además capaz que quieren decir cosas, expresar emociones, información valiosísima hoy en día, o en algún ámbito lo quiero sacar. Bueno, entonces hay librerías como esta de Emojize, que nos va a sacar el emoji, nos va a decir smiling face with smiling eyes. Ese es la carita, ¿no? Esto es lo que quiere decir en texto. Entonces, con esta, no sé, esta librería, por ejemplo, pongo, me encanta programar en Python y estos son los resultados que me sale con una función o la otra, ¿no? Tiene emoji y emoticons.
Y en una me va a decir, bueno, dónde lo encontró y el significado. Y en la otra, acá, bueno, en el caso que este es el emoticón, también me va a decir en dónde lo encontró y me dice su significado. Happy face or smiley. Ese es el significado de ese emoticón. De acuerdo a esta librería, no sé si hay un estándar para esto. Bien, así que nada, estas caritas, estos simbolitos los podemos llevar a texto. ¿Y qué más? Tenemos, a ver, bueno, acá le ponemos convertir emojis y también le pasamos este texto. Canta programar en Python, va 1 y 1 y nos reemplaza. El caso del emoticón no hizo nada, pero el caso de emoji lo reemplazó por esto. En realidad hicimos una función, ¿no? Para poder llevarlo a esto. Bien, por ahí algo no tiene gran utilidad, puede ser en algún contexto los querramos sacar, pero bueno, son cosas que hoy ya están entre nosotros. Para hacer analítica de texto también nos valemos muchas de estas herramientas, ¿no? Bueno, quedan 3 minutos, así que vamos a hacer solo una intro. Algo que se hace habitualmente es ver la frecuencia de palabras. Para poder hacer frecuencia de palabras necesito tokenizar. Ahí aparece por qué tokenizamos, ¿no? ¿Para qué nos puede servir? Bueno, para después hacer otras tareas. Si yo tengo esta frase, que es una frase famosa de Steve Jobs, si la tokenizamos y también se puede tokenizar sentencias o sentencias le vamos a llamar a las oraciones. En realidad es separar oraciones para poder contar cuántas oraciones también. Así que ahí tenemos como 2 herramientas. Una que va a ver, vamos a medir frecuencia de palabras y de sentencia. En definitiva, obtenemos estos conteos. A partir de ese texto, bueno, no están acá los resultados, pero nos va a decir cuál es la frecuencia de palabras. Lástima no está ahí. Bueno, no voy a abrir el Colab ahora. Pero, ¿qué me permite hacer la frecuencia de palabras? Y la famosa nube de palabras. Tenemos una librería llamada WordCloud que hace específicamente eso, que lo vemos típicamente, no sé, o en un evento, no sé cuántas veces se nombró inteligencia artificial en el evento, o en las noticias, no sé. Hay un montón de análisis o no sé, un debate político y después te sacan la nube de palabras de cada uno, ¿no? Bien, entonces esta librería es maravillosa porque transforma esa frecuencia, que eso le da fuerza y tamaño a cada palabra. Vamos a ver que estas palabras, justamente de y tú, seguramente consideradas stop words, aparecen en grande porque aparecen muchas veces, aparecen más que el resto. Podría haber sido un criterio, decir, bueno, le saco las stop words y después hago el análisis, porque a lo mejor las stop words acá no representan, no sé, algo que yo quiero destacar. Por un lado dice tú y como gran palabra central y bueno, también me está diciendo algo, le está hablando tu tiempo, así empieza la frase, ¿no? O todo el speech de Steve Jobs. Así que no deja de ser importante, porque dice a quién se dirige. Así que este tipo de cosas, si las tenemos que construir nosotros a mano, y es difícil, no es nada fácil armar esto de forma algorítmica. Está bien hecha la librería,
eh, porque aprovecha todos los espacios en blanco y los ordena de manera muy eficiente para poner las palabras de acuerdo a su tamaño. Bueno, esto que es un resultado gráfico, en definitiva, se vale de herramientas tradicionales de conteo y frecuencia, como veíamos acá, que permiten hacer esta librería. Bien, hasta aquí llegamos porque ya nos pasamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, no los demoro más, no hay preguntas. Nos vemos la semana que viene. Dale, profe, muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Profe. Gracias, profe. Nos vemos.